¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán,
mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos. Una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas.
enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Indudablemente que el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debía haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición y dominar esa revolución violentamente como violentamente nos querían arrojar del poder. Si en este momento tuviera que hacerlo, lo haría. Porque ahora sé lo que entonces no sabía, que esa gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo haber hecho al país. Yo nunca pensé que pudieran haber argentinos tan poco patriotas que podrían haber conducido el país a donde lo han conducido. Por eso, después de estos 13 años, hoy me afirmo en la necesidad de haber exterminado al enemigo, porque no era el enemigo nuestro, era también el enemigo de la República. El sistema de Milei cierra con represión y además con información para saber cómo se mueve todo el mundo alrededor de las medidas que él sabe están haciendo naufragar a la economía, y entonces la preocupación se extiende por averiguar, por anticiparse a lo que puede pasar en la sociedad. Para esto, la CIDE tiene un presupuesto abultado como hacía mucho tiempo que no lo tenía. El responsable máximo, que es Alejandro Colombo, se encontró con uno de los presupuestos más grandes de la inteligencia en los últimos gobiernos democráticos. Todos se preguntaron, peronistas y radicales que piden investigaciones en el Parlamento, ¿por qué tanto dinero para la Secretaría? Bueno, el presupuesto es informar todo lo que se pueda, conseguir toda la información que haga falta, pero también, como son gastos reservados y nadie tiene que rendir cuenta, es una de las cajas que habitualmente usan los poderes ejecutivos para otros menesteres, por ejemplo, comprar voluntades de algún voto que se precisa en el Parlamento. Pero yendo concretamente a los espías, el reconocido hombre de la Secretaría de la calle 25 de Mayo, Jaime Estiuso, dejó prácticamente una línea marcada dentro del grupo de espías. Y allí se puede decir que aparece entonces el actual titular, que es Colombo, que fue un hombre vinculado en su momento a Jaime Estiuso. Alejandro Colombo, el máximo responsable de la inteligencia, del servicio de inteligencia del país, tiene uno de los presupuestos más abultados que se hayan conocido en tiempos de la democracia. Pero además de esto, también es importante destacar que hay alguien como el titular de la Agencia de Seguridad Nacional, que es Pablo Cecatti, un integrante de la Policía Federal Argentina, en cuyo prontuario hay un dato que no es menor, y estamos hablando de una persona que participó del espionaje de los familiares de las 44 víctimas del submarino San Juan en épocas de Mauricio Macri, entre otras cosas que por allí se pueden buscar. Bueno, lo cierto es que el 5 y el 8, como se conocen en la jerga de los espías al 1 y al 2 del espionaje, tienen un presupuesto como hacía mucho tiempo que no existía en la Argentina para poder conseguir todo lo que el gobierno de Milei está precisando, que es tener una caja de gastos reservados para echar mano no solamente para el espionaje, sino también para comprar voluntades. En esta línea es interesante destacar que todo lo que han hecho está vinculado también a la Secretaría de Seguridad Nacional, donde aparece Pablo Cecatti, un ex integrante de la Policía Federal,
Y también es interesante marcar que todo esto se va efectuando con uno de los presupuestos más elevados para los espías en épocas de democracia. Y entonces preguntaron los diputados de la oposición, de un sector y de otro, y allí también los radicales quisieron que se le explicara por qué tanto dinero, pero por supuesto la explicación del Poder Ejecutivo no llegó y simplemente respondieron por cuestiones de seguridad nacional. Ahora bien, ¿por qué hace falta tener un presupuesto abultado? Porque es un lugar habitual donde, como son gastos reservados, es decir, que no se rinden cuenta, se dispone de una tremenda holgura para el gasto y muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, los presidentes lo utilizan para las cosas que no pueden hacer que queden claras o que queden asentadas con el presupuesto económico, sino que tienen que ser absolutamente reservadas. Y eso es, repito, la compra de voluntades, el conseguir votos en el Parlamento. Muchas de esas cosas pasan por los gastos reservados. Y los gastos reservados, entonces, son una parte importante para que el presidente de la República y el jefe de gabinete se muevan a su merced y con su necesidad, llamando simplemente al 5 o al 8, como se los conoce al 1 y al 2, y allí a partir de ese momento, entonces, disponer de dinero que no tienen que rendir cuenta para cualquiera de las cosas que se pretendan hacer y que no figure el gasto porque está dentro de lo reservado de la Secretaría de Inteligencia. Bueno, dicho esto, a mayor espionaje, mayor información, a mayor información, mayor previsibilidad para todos los que están rechazando el proyecto económico y político del cachivache. Y entonces aquí es donde abunda la información, la investigación y la sospecha para poder después que llegue a Patricia Bullrich, Luro Pueyrredón, para que la vieja Carolina Serrano pueda investigar entonces a gusto y placer y vaya a decir hay que salir a buscar y a detener a fulano o a sultano porque yo ya tengo la ficha de la CIDE acerca de la actividad política. Es decir, están haciendo lo que no permite la ley, que es lo que toda la vida hizo la CIDE y estaba prohibido, el espionaje local, el espionaje entre argentinos, el escuchar a periodistas, el escuchar a políticos, el escuchar a miembros del propio gabinete, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es inevitable, lo vienen haciendo desde siempre, y hay una escuela, la de Jaime Estiuso, de la cual Colombo, el actual titular de la Secretaría, suscribe y tuvo ya experiencia en la época del mencionado espía. En este panorama de decime quién sos, dónde estás, a dónde vas, en esto de averiguar todo el tiempo sobre los que son protagonistas de un turno político, se hace una información que se le suministra diariamente al presidente de la República, que todos los días cuando llega a su despacho tiene allí la síntesis de lo que debe saber, de lo que es reservado y de lo que es público o está publicado, pero que merece ser resaltado para cualquier actividad que quiera hacer el máximo empleado público del país. Los espías en la Argentina tienen también su propia escuela y su propia línea, y los destiusos no son menos ni son pocos, sino que es toda una línea que se desarrolló dentro de la Secretaría de Inteligencia y que sigue estando vigente y que por eso se dice que Colombo, el actual responsable, es un hombre de esa línea. Ahora, todo esto viene a cuento por el presupuesto, enorme presupuesto, de un presidente que dice no hay plata, de un presidente que posterga los anuncios para mejorar el salario de los jubilados y pensionados, pero que le sobra dinero para hacer viajes al exterior y le sobra dinero para el espionaje. Esto es, la plata no está ¿para quién?
para la casta, porque hemos descubierto que la casta es el resto de la población argentina y que aquello que él decía como una frase inquietante y preocupante que iba a investigar a la casta terminó siendo el propio pueblo al que él tiene que servir y el que en realidad se está sirviendo. Al punto tal que se está sirviendo que no sabemos lo que lleva gastado, la última vez que se investigó superaba los 21 millones de dólares, los viajes al exterior sin ningún rendimiento para el Estado argentino y poniéndolo como viaje de Estado cuando en realidad en el 90% de los viajes fueron exclusivamente gustos personales y búsquedas políticas que está prohibido por la propia ley, pero que ningún parlamentario de la oposición pidió explicaciones. Ahora están pidiendo explicaciones por el monto, por el presupuesto de la CIDE, pero no pidieron nunca explicaciones cómo la gastó el presidente de la Nación. Sea como fuere, en la Argentina de hoy, donde la represión se puso de manifiesto ante la mínima protesta de militantes en la calle a los que acusaron de terroristas, la investigación simultánea, el escuchar lo que opinan los que no coinciden con el gobierno, no es ninguna novedad ni es nada nuevo, sino que es una gimnasia que está prohibida por la Constitución, pero que históricamente se hace desde la Secretaría de la calle 25 de Mayo. Dicho esto, pasamos entonces por qué hay un presupuesto tan grande, porque son gastos reservados y porque de allí se pueden producir después algunos gastos, como por ejemplo pedir una partida cuando la hermanita va a viajar acompañando al presidente porque no hay que rendir cuenta, porque no figura en ningún lado y porque entonces puede ir con la cartera con los dólares necesarios o imprescindibles para gastos personales. Y nadie le va a decir nada porque pertenece a la partida de gastos personales que el presidente puede echar mano en la propia Secretaría de Inteligencia. Bueno, estos son detalles de una administración que se preocupa por la represión, se preocupa por la investigación, pero no se preocupa por resolver el tema económico, y el país va a explotar económicamente porque no le cierra nada de lo que está haciendo y anunciando el endeudador ministro de Economía, que ya en época de Macri nos dejó en 17.000 millones de dólares colgados y que ahora vamos camino a lo mismo, pero la diferencia es que como ya no le creen al Toto Caputo a nivel mundial, no hay quien le preste nada. Fracasó recientemente cuando anduvo buscando en los entes internacionales, ni el Fondo Monetario, ni el Banco Mundial, ni ninguna entidad de crédito le quiso suministrar nada. Claro, si se hubiera quedado en los BRI, que era donde estaba Argentina anotando, a lo mejor hubiera tenido solución. Si no se hubiera peleado con los chinos, a lo mejor el SWAT le hubiera permitido expandirse algo más. Pero como todo es un capricho del principal empleado público que ve comunistas por todas partes y que para él los que no son liberales son comunistas, bueno, para ese señor o para quien hoy ejerce ese cargo, las consecuencias son que no cierra nada, que nadie le responde y que en el mundo al que él suscribe también le dieron la espalda porque nadie le da un crédito a la Argentina porque es un país desconfiado por parte de la timba mundial porque hay un timbero que los clavó en 17.000 millones de dólares en la época de Macri como ministro de Economía, el Toto Caputo, que era una cosa que iba a levantar y a refinanciar en algún momento y ninguna de las dos cosas hizo cuando se fue y le dejó el muerto que le volvió a repercutir a él porque no se imaginaba nunca que iba a volver al Estado público y menos a manejar la economía de la Argentina. Estamos como estamos porque somos como somos, es una verdad de perogrullo, pero esto es cierto. El economista o el que se la da de economista como Milei, resulta que a la hora de hacer las cuentas, lo único que le importa es la planilla Excel para que le cierre, resulta que lo único que le importa es la inflación, pero no hay manera de que pueda explicar ni justificar el endeudamiento aumentado en 75.000 millones de dólares de la deuda externa en un país que está virtualmente parado y donde no coparticipó las provincias,
paró la obra pública, no hizo ninguna inversión a favor de la universidad pública, le cortó los víveres a todo el mundo y nadie sabe por qué ni de qué se trata. Bueno, para los gastos chicos tiene a la hermana que cuando necesita viajar llama a la Secretaría de Estado para que de la partida reservada le guarden algo, porque ella necesita comprarse algunas cosas en los viajes que hace. Bienvenido al país de los hermanitos Milei. Hermanitos. Lo que dice es que, basándose en estadística oficial, en 3 meses de gestión de Milei, la pobreza aumentó 10 puntos, llevándola a prácticamente el 55% de la población. Es escalofriante el resultado de la política económica de Milei. Nadie puede negar que el programa económico de Milei tiene sus efectos directos sobre la diaria, y lo que planteabas en el comienzo del programa y que tiene como origen un dato que publica la Universidad Católica Argentina, debería estremecernos, ¿sí? Yo suelo dar en la facultad, ¿sí?, cuando hablamos de la crisis del 2001, un texto de un sociólogo argentino, Waldo Ansaldi, que escribe un ensayo, una ponencia para un congreso, hablando de la crisis del 2001, ¿no? Y el tipo lo que hace es tomar datos, los mismos datos que traemos acá, de la situación socioeconómica del 2001-2002, ¿sí? El momento el peor momento de la economía, de la historia reciente en términos económicos y sociales. Bueno, los datos que utiliza Ansaldi en esa lectura del 2001-2002 son cada día más parecidos a los que hoy estamos viendo, con una diferencia. Ansaldi describe para diciembre de 2001 hasta mayo del 2002 el piso de la crisis económica, ¿sí? El momento en el cual los indicadores socioeconómicos daban peor en toda la serie. Bueno, estamos acercándonos a esos números y no hay señal de freno a esa crisis. ¿Por qué es importante este informe? Bueno, porque el informe que publica INDEC es un informe semestral, el informe de pobreza e indigencia. Entonces, tiene un problema, que es que, bueno, cuando lo llegás a poder analizar, a lo mejor pasó un rato el tiempo. Queda lejos. Se queda un poco lejos. Digo, el último dato que tenemos, o el último informe publicado de pobreza e indigencia de INDEC, es analizando el último semestre del año pasado. Ya estamos a agosto de este año. Sí. Entonces, ¿qué hace el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA? Proyecta, utilizando datos del INDEC, de la encuesta permanente de hogares, qué pasó en el primer trimestre de este año, como para darnos una mirada de los primeros 3 meses del gobierno de Milei. Lo que dice es que, basándose en estadística oficial, en 3 meses de gestión de Milei, la pobreza aumentó 10 puntos, llevándola a prácticamente el 55% de la población. Es escalofriante el resultado de la política económica de Milei. ¿Te puedo preguntar algo? Y sí, adrede lo hago. ¿Es determinante para que pase ese aumento de pobreza que hasta el 10 de diciembre haya gobernado otro gobierno? ¿Es culpable ese gobierno del aumento de la pobreza en los 3 meses que siguen, cuando el gobierno anterior ya no tomó ninguna medida y este los tomó? Mira, tengo una respuesta cuantitativa para esa pregunta. Cuando vos comparás los 3 meses de gobierno de Milei, la pobreza salta 10 puntos. Cuando vos medís la pobreza en el último año, el salto de la pobreza es de 16 puntos. Ah, está claro. Esto quiere decir que, si bien la cuenta no es así de simple, la mayor parte del aumento de pobreza que se ve en el último año es ubicable en el primer trimestre de gobierno de Milei. Si no, es una distribución pareja del aumento de la pobreza, esto quiero decir. Y entonces sí, efectivamente alguien podría decir, bueno, pero vos no podés echarle toda la culpa del empeoramiento de las condiciones. No, pero a un escenario que estaba enrarecido, que estaba empeorándose en el último año, Milei lo que hizo fue meterle un balde de querosén. Claro. Porque efectivamente, cuando vos mirás pobreza e indigencia, que son las dos variables que está analizando la UCA, te encontrás con que en los dos casos la incidencia en este último año fue mucho mayor en los últimos 3 meses que en los 9 meses anteriores. Claro, a eso iba. Sí, claramente.
ahí hay una diferencia muy marcada, ¿sí? De los 3 meses que van de gobierno de Milei. Fernando Alvareda, desde ayer estamos muy conmocionados por esta situación. Repito la historia. Fernando Alvareda es hijo de Ricardo Fermín Alvareda. Ricardo Fermín Alvareda fue secuestrado durante la última dictadura. Él era policía, ¿sí? Pero como policía también tenía militancia política en el PRT-ERP. Y contó recién Fernando que su tarea no era ser un militante público, sino a través de su trabajo en la policía poder salvar gente, que era avisar a quien estaban yendo a secuestrar. Y los policías se dieron cuenta y terminó él secuestrado, torturado y asesinado en Córdoba. Esto en el año 79. Fernando contó recién que él ha sido el sostén de su familia para llevar adelante el juicio por delitos de lesa humanidad que terminó con las condenas a los asesinos de su padre. Eso, como a muchos militantes de hijos y de otras organizaciones de derechos humanos, les ha significado en democracia, amenazas como las que acaba de contar. ¿Sí? No es algo nuevo esto. El problema es que ahora está legitimado desde el Poder Ejecutivo. Y todo el trabajo de militancia que había hecho él llevó también a que la propia policía de Córdoba hiciera un reconocimiento a su padre, a que lo ascendieran post-mortem, a que le corrigieran el legajo. Muchas veces los trabajadores públicos desaparecidos en el legajo figuraba como abandono del lugar de trabajo, y eso hubo en muchos lugares. Recuerdo, creo que en el Ministerio de Economía también se hizo, y en la Comisión Nacional de Valores, una reparación de los legajos, y también que pudiera su viuda, ¿sí? Susana Beatriz Montoya, la madre de Fernando, cobrar una pensión, ¿sí? por el asesinato de su marido y por la pensión como excomisario de su marido. Y estaba por cobrar en estos días. Y apareció asesinada. Recién contó Fernando que la autopsia revela, yo no voy a dar más detalles que los que dio él, pero que la autopsia revela que fue tan violento el asesinato que ellos no se atrevieron a ver el cuerpo de su madre. Los invitaron a la morgue, como sucede, y todavía no juntan las fuerzas para ver el cuerpo de su madre. Y él que trabajó, de hecho trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos y que sostiene estos temas, había normalizado, esto no lo quise charlar con él, pero creo que lo podemos hablar ahora. Terminamos normalizando situaciones que no son normales. O sea, él habla de 200.000 amenazas, ¿no? Como es simbólico, ¿no? Pero de vivir en constante amenaza. Y normalizamos ese tipo de situaciones, pensando, como esto sí lo dijo Fernando, que después no pasa a mayores. Bueno, él pensó que no iba a pasar nada. Y incluso siente culpa de haberle dicho a su mamá que sí pensaba que iba a pasar algo, que no pasaba nada. Y su mamá fue asesinada. Su mamá fue asesinada en estas horas. A él en diciembre lo habían amenazado. Hemos mostrado lo que le habían puesto en la puerta de su casa, pegado con balas, ¿sí? Donde le decían que era un hijo de un terrorista, que se le terminaran los amigos, que no fuera más a la escuela de jefatura, donde él estaba muy orgulloso de darle clases de derechos humanos a suboficiales de la policía. Y ahora en la casa de su madre, donde fue asesinada, le pintaron "los vamos a matar a todos, ahora vamos por tus hijos, #policía". Y esto pasó ahora, pasó este fin de semana. Y acabamos de hablar con él. Yo no entiendo cómo está hablando. Debe estar en shock todavía, porque yo no podría. A mí me cuesta hablar y simplemente estoy relatando periodísticamente lo que le pasó a él. Vuelvo a acordarme y quiero compartirlo ahora, hagamos directamente el editorial así. Vuelvo a acordarme del caso que contamos en marzo, de Sabrina Volke, también una militante de hijos, que llegó a su casa y la estaban esperando. Y quiero volver a compartir el testimonio de ella, les pido el tape 7, porque está vinculado. O sea, a Fernando lo habían amenazado en diciembre, a Sabrina le pasó esto que van a escuchar en marzo, y ahora aparece asesinada
la mamá de Fernando. Comparto el testimonio de Sabrina Volke, a la cual entrevistamos acá a finales de marzo. En realidad, hasta ese momento estaba muy confundida, inclusive, porque todavía no entendía qué es lo que había pasado. Yo termino de darle una vuelta a todo esto cuando a mí me logran rescatar de esa situación, y cuando estamos volviendo a mi casa, luego de estar en el hospital Pirovano, nos encontramos que en una de las paredes habían escrito las siglas de BLLC y la palabra ñoqui abajo de esa pintada en la pared de mi habitación. Soy militante e integrante de la agrupación Hijos de la Regional de Ciudad de Buenos Aires, y soy una hija que nació en la democracia. Soy una de las tantas hijas de compañeros y compañeras que vivieron en esos momentos tan terribles, en la última dictadura cívico-militar, y que tuvieron la suerte de poder contar esta historia. Y una de esas tantas hijas soy yo. Y soy la persona de la que denuncia junto a la agrupación Hijos lo que ocurrió el 5 de marzo. ¿Podés contar, Sabrina, lo que te ocurrió? Sí, no quisiera, por supuesto, entrar en los detalles más morbosos, no es la idea, para nada. Pero sí decir que salía de mi trabajo, como cualquier trabajo, a la noche, a las 8:15 de la noche, y cuando llegué a mi casa y abrí la puerta, habían dos personas atrás de la puerta esperándome, y cuando ingresé a mi domicilio me tomaron por la espalda, me tomaron por el cuello, me redujeron, me insultaron, me amenazaron, me golpearon, estuvieron torturándome aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Luego me ataron y me apuntaron con armas. Me dijeron que me venían a matar. Esta era Sabrina Volke. Esto pasó en marzo. Estamos entrando a agosto y asesinaron a la mamá de un militante de Hijos, igual que Sabrina Volke, que también fue amenazado muchas veces, y ahora le mataron a la mamá. No sé bien que no hay que dejar pasar estas cosas, que hay que darles la relevancia que tienen, y que tiene consecuencias poner negacionistas en el gobierno. ¿Sí? Porque habilitan prácticas, habilitan discursos, habilitan amenazas, habilitan aprietes, y ahora habilitan asesinatos. Vamos a esperar, obviamente, que haya una investigación judicial como corresponde. Este caso, evidentemente, en este momento lo está investigando la Policía Provincial de Córdoba como si fuera un homicidio común. Esto no debería ser así y debería pasar a la justicia federal, porque estamos hablando de un homicidio vinculado a causas por delitos de lesa humanidad, y los delitos de lesa humanidad son delitos federales. Digo, no parece una pavada, pero no lo es, ¿sí? Porque la magnitud de esto es como cuando hablamos del atentado contra Cristina. Se está haciendo un juicio como si fuera un hecho de inseguridad común en el barrio de Recoleta, y fue un intento de magnifemicidio de una mujer por sus ideas políticas y que tiene conexiones políticas y económicas, pero se lo trata como un hecho de inseguridad común. Bueno, en este caso lo mismo. No se puede tratar un asesinato de una viuda, de un desaparecido, cuyo hijo estaba siendo sistemáticamente amenazado por la policía, que justo estaba por cobrar una reparación por la desaparición de su marido, como un homicidio común. Entonces, espero que en las próximas horas esto pase a la justicia federal y que empecemos
empecemos, digo en el caso nuestro, por eso lo digo en términos de nosotros, la parte que nos toca, la de los medios, a darle relevancia a los temas que tienen que tener relevancia. Y este es uno. Este es uno. Repito la historia, acabamos de hablar con Fernando Alvareda, que su mamá fue asesinada hace pocas horas. Y él fue amenazado muchas veces por llevar adelante la causa por la desaparición, secuestro, tortura y asesinato de su padre, Ricardo Alvareda, que era policía y que salvaba militantes políticos de no ser secuestrados. Y los policías se dieron cuenta y lo secuestraron y lo mataron a él. Y esto está pasando en democracia. Esto está pasando en democracia. Entonces también es una discusión si le podemos llamar democracia mientras suceden estas cosas y no le damos la relevancia que tienen que tener. Así que les pido, nosotros ahora vamos a subir el corte de la conversación que tuvimos con Fernando Alvareda. Les pido que lo compartan porque de vuelta es un caso grave y él va a necesitar además mucho acompañamiento. Mucho acompañamiento para no sentirse solo. Él está pidiendo ya mismo una audiencia con el gobernador de Córdoba, con las autoridades provinciales y con que esto se esclarezca rápido y se sepa efectivamente qué pasó. Pero con las amenazas que él sufrió en diciembre no se investigó nada. No se investigó nada. Entonces necesita sí o sí acompañamiento. Así que les voy a pedir, si ahora nuestro equipo de redes lo va a subir a YouTube, la entrevista completa, que la compartan y que sepan los que lo amenazaron y los que están ahí dando vueltas que somos un montón. Que somos un montón. Muchísimos. Y que hay que estar ahí y hay que movilizarse y hay que acompañar a los organismos de derechos humanos cada vez que lo piden y para que sepan del otro lado que no son simplemente esos organismos, sino que somos toda una sociedad la que queremos un nunca más de verdad. Y el nunca más incluye esto, El nunca más incluye nunca más amenazas, nunca más aprietes, nunca más asesinatos, nunca más incluye todo esto. Antes de que supiéramos lo que pasó en Córdoba el viernes por la mañana, cuando se conoció la muerte de Susana Montoya, ¿por qué les marco la diferencia? Porque una cosa es discutir, aún considerando de que todas las instancias legales consideran que los que están presos en Ezeiza y en Campo de Mayo son represores culpables de delitos de lesa humanidad. Y otra cosa es que empiece a haber crímenes. Insisto, hoy se conoció el crimen de Susana Montoya, madre de un militante justamente de la agrupación Hijos, de un funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos en Córdoba, viuda ella de un comisario de la Policía de Córdoba que fue secuestrado y que está desaparecido. Santiago Cuño, buenas noches. ¿Es un cambio de época lo que estamos viendo? Después de Julio López, es la primera vez que... Tenés razón, me había olvidado Julio López. Es la primera vez que se produce un hecho de un desaparecido en democracia. Exactamente, es el segundo caso. Milei marcó con su ida a Córdoba el 25 de mayo un hito que fue hablar en el Cabildo de Córdoba, donde funcionó la jefatura de la policía durante la dictadura y fue un centro clandestino de detención. Con lo cual eligió un lugar oscuro, negro y manchado por la historia. ¿O te parece que no fue casual? No, para nada, de ninguna manera. Fue una señal de reivindicación. Sí, claro. Y todo lo que rodea en este momento los episodios trágicos que estamos viviendo, nosotros los anunciamos hace un año, no sé si te acordás, cuando yo te conté que atrás de la campaña de Milei estaban los genocidas, estaban política y económicamente los genocidas. Bueno, ahora ya hay un despliegue pornográfico de la relación entre el gobierno y los genocidas. Sí, esto que acabamos de ver, los visitan en Campo de Mayo, donde están, como en un spa. Y hablan por teléfono, seguido, habitual. No, y lo defienden en redes. Tienen escritos que ya circulan entre los detenidos y el gobierno, ¿no? O sea, haciendo correcciones, ellos los llevan y los traen corrigiendo supuestamente. ¿Se viene un decreto. indulto? Decreto. No es un indulto. Hay distintas hipótesis, trabajan en la primera... Yo se lo pregunté a Milei en una entrevista de campaña, me dijo, no voy a indultar, están condenados. No, porque el argumento no es el indulto, el argumento es que la determinación de delito de lesa humanidad es posterior a la prescripción. Con lo cual ellos lo que buscan es que las causas están prescriptas antes que el Estado argentino declarara la imprescriptibilidad por el hecho de genocidio, digamos.
Con lo cual ellos dicen, para atrás no pueden ir. O sea, el planteo va a ser, es lo que están escribiendo, a partir de que se juzgó a las juntas hacia adelante, los hechos ya estaban prescriptos, muchos de ellos, con lo cual no pueden ser nuevamente condenados hacia adelante. Sí, una triquiñuela legal. Lo que están intentando es cometer otro crimen, que es consumar la impunidad del crimen original. Con lo cual, este gobierno es cómplice del intento ya, pase o no pase, fallido o consumado, de buscar impunidad para los genocidas. Eso es un hecho concreto, diputados y funcionarios. Es una decisión política. Pero que es condenable. Lo que no se entiende es cómo ningún fiscal toma ya en este instante. A ver, si ningún fiscal se preguntó si no era dádivas que Milei estuviera tantos días en el Hotel Libertador, ¿qué podés esperar? ¿Qué podés esperar? Es lo evidente. Pero en este caso... Estuvo ¿cuántos días? Casi un mes. Rolo, hay un pacto viviendo de social. garrón y nadie se pregunta si es un presidente que recibió dádivas. Pero en derechos humanos no hay un pacto social del 83 para acá, supuestamente. Sí. Bueno, parece que la justicia federal no se enteró. Sí, pero también de ese pacto participa la justicia, porque la misma justicia que condenó. Sí, pero la Corte ya debería estar intercediendo frente a esta situación de visita de funcionarios del Poder Ejecutivo, porque los que fueron del Ministerio de Defensa a visitar a los genocidas son funcionarios del Poder Ejecutivo, de los ministerios del Ejecutivo, o sea, tienen vinculación directa con el presidente. No con los legisladores que fueron funcionarios del Poder Ejecutivo a negociar un... ¿Vos decís que no fue la única visita? Esas escenas bizarras como la diputada que dice, no, yo tuve que googlear quién era Astiz, Lourdes soy muy joven. Lourdes Sarrieta, diputada de la Libertad. O sea, hay que decir, bueno, che, a esa gente le pagamos con la nuestra, a esos diputados ignorantes. Rolando, peor es un ministro de Defensa radical que trabaja para el indulto del juicio de las juntas. No, si por Luis Petri. Claro, a ver, más ridículo que eso no existe. Alguien que viene de la militancia radical, que trabaje para un indulto, ninguna contradicción es más delirante. Yo esta semana, Rolando, tuve la posibilidad de compartir un largo rato con el general Balsa, al cual le agradezco infinitamente porque es un militar de la democracia. Y charlamos de muchos temas, abundantemente, que tienen que ver con esto, con el compromiso de lo que son las Fuerzas Armadas de la democracia, que están totalmente... Mirá qué bien está Balsa, ¿qué edad tiene ya? Está impecable, 90 años. Hay que decir que Balsa fue el único que pidió disculpas, que hizo algún... Por supuesto, la autocrítica del ejército. Es una autocrítica, pero todos estos tipos que están presos en Ezeiza y Campo de Mayo, a ninguno se le cayó el perdón de la boca. El general Balsa es un excombatiente probado en Malvinas, y estos genocidas lo han acusado de traidor. Un tipo que no tiró un solo tiro como Astillo, un cobarde miserable, que se rindió sin disparar un solo tiro y sin una sola baja en Georgias, acusan al general Balsa de traidor porque accionó en defensa de la democracia. Y yo les quiero mostrar algo porque me llamó mucho la atención, hacía mucho tiempo que no la veía esta foto. Hay una foto del general Balsa después de que se entregan en Malvinas, que comparte, no sé si la tiene ahí, están tirados en el piso, ya rendidos, y el que está al lado del general Balsa, abrazándolo, es Seineldin. Sí, claro. El coronel Seineldin y el general Balsa combatieron en la misma posición defendiendo el aeropuerto de Puerto Argentino. Se rindieron juntos, viajaron juntos, eran amigos y camaradas, fueron instructores juntos en el colegio militar, y ninguno de los dos tiene un reproche por derechos humanos más allá de la situación del 3 de diciembre que los enfrentó. Claro. Esa foto está colgada en la pared del general Balsa de su casa. Con lo cual, eso demuestra... Claro, hay que recordar para las nuevas generaciones que Balsa es el que aplasta la rebelión del 3 de diciembre. Aunque Seineldin estaba preso, pero de la gente que respondía a Seineldin el 3 de diciembre del 90. Exactamente, pero esto es lo que quiere mostrar, y que es interesante que los chicos más jóvenes entiendan, es que hay un ejército de la democracia que aún en conflicto guarda el honor de los camaradas, porque en la pared de su casa Balsa tiene la foto del día que se rindieron junto con Seineldin. Y del hombre al que derrotó. Y al que derrotó. Pero sin embargo lo visitaba cuando estaba preso. Y también el general Balsa visitó a Aldo Rico en Semana Santa para pedirle que depusiera la actitud. Fue en ese momento con rango de coronel. Y estuvieron reunidos un largo rato en Semana Santa en Campo de Mayo. ¿Esto qué quiere decir? Que no se puede mezclar todo y confundir a los chicos con un desfile trucho, como el que tuvimos que vivir hace algunos días, de que todas las Fuerzas Armadas tienen que ver con estos genocidas que están detenidos. Eso es falso, absolutamente falso. Hay un ejército de la democracia, una Fuerza Aérea de la democracia. Si uno le pregunta a los chicos los nombres de los pilotos que entregaron su vida en Malvinas, héroes que entregaron su vida, claro, los chicos no lo saben, pero tenemos que conocer los repugnantes nombres de los detenidos. Claro. Los tipos que viajaban, que iban con el Pucará por abajo del radar, de eso ni sabemos quiénes son. No sabemos. Y
pero sí sabemos los nombres de todos estos genocidas delirantes que están detenidos y que ocupan hoy primeras planas otra vez por culpa de un gobierno que reivindica aquella fórmula siniestra de Videla y Martínez de Oz, pero esta vez están invertidos. Videla está en el Congreso y Martínez de Oz en la Casa de Gobierno. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia y a ustedes también. Muchísimas gracias por este rato. Bueno, a ver, por supuesto nos interesa saber su mirada en relación a la posibilidad de que avance este proyecto donde las fuerzas militares tengan injerencia en la seguridad interna del país. Bueno, ustedes saben bien, no solamente la ley de defensa, la ley de inteligencia, la ley de seguridad interior, prohíben esta alternativa taxativamente, pero bueno, así como están destruyendo otras instituciones, se ve que hay un propósito. Yo voy a hablar suponiendo de que no haya mala fe, pero digamos, todo parecería que tiende a la mala fe, un propósito de destruir o seguir destruyendo las instituciones, en este caso las instituciones armadas. Las Fuerzas Armadas, y esto no es solamente una cuestión teórica que no lo permita la ley, esto es lo que tienen que entender. Por eso esta gente es profundamente ignorante, improvisado e irresponsable. Digo ignorante porque con el cargo que tienen y el puesto político que ocupan deberían conocer que las Fuerzas Armadas no están preparadas, equipadas, instruidas, alistadas para poder participar en el marco interno. Es decir, no están formadas desde el colegio militar y de la escuela de suboficiales. No tienen ninguna posibilidad en la práctica de poder actuar en el marco interno. Y cuando hablan de terrorismo, yo recuerdo que Bullrich en varias oportunidades habló de narcoterrorismo, así que claro, el narcotráfico y el terrorismo, ¿no es cierto? Más allá de que puedan considerar a terroristas también a los mapuches y demás, que no me extrañaría. Es decir, esto es de una profunda improvisación, únicamente como cuestión marketinera, como una pantalla de humo, digo yo, se me ocurre, o que realmente lo quieran hacer, pero aparte de una irresponsabilidad total. Fíjense que los países que han tenido estas posibilidades y que han, digamos, hecho esto que está proponiendo el gobierno nacional, han tenido consecuencias nefastas, consecuencias terriblemente malas para las propias fuerzas y para la población. En caso, por ejemplo, Perú, Colombia, México, y hay otros casos también. Es decir, esto, digamos, por ningún lado cierra esta barbaridad total, ¿no es cierto?, que están pergeñando o pensando, digamos, Petri, Bullrich y compañía. Ahora, Milani, además hay algo que me parece que no podemos separar, ¿no? Le digo mi punto de vista para escuchar a usted qué piensa. Si yo sumo este proyecto de ley con las fuerzas militares en la calle, le sumo el proyecto de ley para indultar a algunos genocidas o mandarlos a su domicilio, le sumo la visita de los diputados a genocidas en Ezeiza, le sumo el negacionismo de lo que sucedió en esa época de dictadura, es un combo que preocupa mucho, ¿no? Sí, por supuesto, pero en este caso en particular, ¿no es cierto? Estamos hablando de que la Fuerza Armada tiene un armamento letal, es decir, letal significa fusiles, cañones, blindados, mecanizados, artillería. ¿Qué están pretendiendo? Meter, digamos, involucrar al ejército por ejemplo, en un barrio carenciado, por ejemplo, en Rosario, por ejemplo, ¿qué están pretendiendo? ¿Para que haya muertos inocentes? ¿Esto están pretendiendo o forma parte de algo más importante, como recién decía usted, que era, ¿no es cierto? Bueno, estamos haciendo un combo para ir, ¿no es cierto?, con la represión, con todo y en todo sentido. Claro. Y digamos, como algunos dicen, bueno, primero saquemos a los que están en las cárceles, ¿no es cierto?, que hay algunos que están fundadamente sentenciados y condenados, y hay otros muchos inocentes, pero digamos, saquemos a todos, ¿no es cierto?, porque si no, los nuevos integrantes de la Fuerza Armada van a decir, bueno, pero ¿cómo? Si aquellos están condenados y están cumpliendo prisión, a mí me van a ordenar salir a la calle. Claro. Entonces, digamos, puede haber un combo ahí, puede haber. Yo detecto que hay una gran irresponsabilidad y una gran ignorancia, o pensando y sacando, digamos, de lado la mala fe que puede haber también, ¿no? Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Marcos Citadini lo saluda. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Marcos? Bien. Esto se da, además, en un contexto en el cual, entiendo yo, usted, corríjame si me equivoco, conoce mucho más la fuerza, tiene relación, por supuesto, con ellos aún hoy,
que no es un momento de mucha tranquilidad o de bienestar para quienes la integran, ¿no? Digo, pienso en el tema sueldos, en la manera en la que se los ha estado tratando. Hay mucho de lo discursivo, pero poco de lo concreto, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros dejamos la gestión en el año 2015 y a partir del 2016 con Macri, digo porque lo quiero un poco emparentar con este proceso, es un proceso neoliberal, ¿no es cierto? Bajó el presupuesto de la Fuerza Armada en forma muy significativa, y por supuesto ahora lo que están haciendo es agitar, como han agitado la motosierra, bueno, agitar, ¿no es cierto?, digamos, la bandera del nacionalismo, para que las Fuerzas Armadas se sientan protegidos, se sientan de alguna manera halagadas, y de esa manera, ¿no es cierto?, continuar. Pero en la parte presupuestaria y en la parte de sueldo es un desastre. Este año en particular, les digo, este año en particular, desde enero del 2024 a diciembre del 2024 vamos a terminar con un 30% de los salarios del personal militar licuado, es decir, ha habido hasta este momento 75% de inflación y un 45% de recomposición salarial, digamos, contando el 6% que van a dar para cobrar en septiembre. A esto hay que sumarle ganancias, a esto hay que sumarle que no ha habido, el racionamiento ha bajado considerablemente en todas las fuerzas, y el reequipamiento no ha habido absolutamente nada, pero nada de nada. Entonces, es como que, bueno, me estás diciendo una cosa, pero estás haciendo otra. Bueno, es cierto que casi están por un 30-40% por debajo de lo que cobran las fuerzas de seguridad. ¿De seguridad? Sí, también, por supuesto. Ese es otro tema. Las fuerzas de seguridad federales, hablo de Gendarmería, Prefectura, seguridad, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, está cobrando un 30% más, inclusive la Policía Federal, un 30% más que lo que cobran las Fuerzas Armadas. Ya esta jerarquización o desjerarquización se venía corrigiendo de a poquito en la gestión anterior. No voy a hacer una panacea de la gestión anterior ni nada por el estilo. Está fuera totalmente de mi intención. Pero digamos, se venía queriendo reequiparar un poquito a la Fuerza Armada con la Fuerza de Seguridad. Bueno, esto se paró todo a partir de diciembre, y en este momento estamos con un 30% abajo, es decir, 30% menos por la inflación y por todas estas cuestiones que ha habido, ¿no es cierto? 30% ganancias y 30% abajo de la Fuerza de Seguridad. Es decir, que la gente no está bien. Hay un 50% por lo menos de efectivos de las Fuerzas Armadas, de los grados especialmente subalternos, oficiales y suboficiales, que están por debajo de la línea de pobreza. Es la una última, Milani, agradeciéndole por este rato. ¿Cómo le impactó, si es que le impactó, la noticia, a ver que diputados de la democracia van a la cárcel a saludar o a estar con un hombre como Astiz? Y bueno, ¿cómo nos puede impactar a todos? A todos realmente nos ha impactado de una forma digamos, conmocionante, porque la verdad que uno sabe que, como yo recién dije, uno sabe que puede haber detenidos, y a mí me consta, ¿no es cierto?, que son inocentes y están condenados, y en algunos casos están condenados con penas máximas, especialmente los de grado muy bajo y que han tenido enfrentamientos abiertos y demás. Pero hay muchos otros, como es este caso que me mencionan ustedes, pero hay muchísimos otros que han participado en centros de detención clandestina, donde se han hecho las aberraciones más grandes que podemos entender y cometer un ser humano con otro ser humano. Bueno, así que digamos que los legisladores vayan digamos, tratar de amigarse con esta gente, no tratar de amigarse, porque ya son amigos, digamos, a tratar, ¿no es cierto?, de solucionar los problemas que ellos tienen, que son básicamente irse al domicilio o un indulto, que es lo que están pretendiendo. Me parece una barrabasada, una aberración total, pero por supuesto que no van a ser de ninguna manera sancionado, porque esto está avalado por el presidente de la Cámara de Diputados y por el presidente de la presidenta de la Cámara de Senadores. Es decir, esto está absolutamente avalado por el gobierno. No nos equivoquemos. Milani, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. El jefe del ejército es César Milani, bueno, en una postura muy en claro, ¿no? No es solamente una cuestión legal la que prohíbe, una cuestión legal. El pueblo trabajador se está cansando, el pueblo humilde se está cansando. Basta de bravatas y de amenazas. No vaya a ser que nos enojamos y nos tomemos la justicia por nuestras propias manos.
Entonces ya será tarde para lamentaciones. Entonces van a conocer lo que es un pueblo de paz y de concordia a lo que es un pueblo que lucha con una mística y un ideal como sea Perón, que es la causa del pueblo. Nosotros predicamos la paz, nosotros predicamos la concordia, pero así como dije yo en un discurso en Europa, es inútil hablar de paz. Cuando me preguntaron, ¿qué opina usted de la paz, señora? Es inútil hablar de paz, es inútil vivir, cerrar los ojos a la realidad. No habrá paz en el mundo mientras no desaparezcan las odiosas diferencias sociales. No habrá paz en el mundo mientras los obreros sean carne de cañón en la guerra y brazos de trabajo en la paz. Y no habrá paz en la República Argentina mientras déspotas, antipatriotas y canallas politicastros vendidos por 4 chauchas al extranjero quieren asesinar al líder de los trabajadores. La consigna de la hora, estar alerta. Cada descamisado ha de ser una célula, pero una célula de la patria y no una célula del comunista que trabaja para Stalin. Nosotros no tenemos más banderas que la bandera azul y blanca. Nosotros no cantamos más himno que el nuestro y nosotros no victoriamos más general que el general Perón porque no necesitamos a nadie más victoriarlo. Pero no debemos ir a la lucha de masa en este momento hasta que no se dé la orden. Pero cada descamisado, cualquiera que hable mal de Perón, debe romperle un botellazo en la cabeza si es necesario. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. Cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar.